este segmento, sección, quiero conocer mi historia. No, bueno, pero claro, ¿de qué habla? De este tema, mirá, claro. El acceso a la historia clínica es un derecho, claro. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendan solicitarla? ¿Sabías eso? ¿La duración? Nos metemos en ese tema. Mirá, dale. ¿Puedo pedirle a mi psicólogo mi historia clínica? Sí. ¿Me la puede negar o decir que no la tiene? No. ¿Puedo pedir mi historia clínica o mi resumen de historia clínica? Lo que vos quieras. ¿Y en cuánto tiempo me la tiene que mandar? En 48 horas. ¿Me la puede mandar por mail? No. ¿Por qué? Porque es un documento privado con información muy sensible y te lo tiene que mandar en sobre papel madera cerrado, por cuestiones de ciberseguridad. ¿Mi psicólogo le puede mandar mi historia clínica a otro psicólogo? ¿Sin tu autorización por escrito? No. ¿Y qué puedo hacer yo con mi historia clínica? Lo que vos quieras. ¿Por cuánto tiempo tiene mi psicólogo que guardar mi historia clínica? 10 años. Y esto es así según la ley de historia clínica y consentimiento informado. O sea que si se la pido y no me la da es ilegal. Ahí está. Bienvenida Anabela Serventi, psicóloga. La hemos tenido ya. Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Todo muy bien. Ahí tenemos libro después presentamos. los presentamos. Dale. Ahí está. ¿Te han pedido historia clínica? Sí, claro. Sí, ¿Algún sí, paciente? Sí, a ver, la ley que mencionan ahí en el video Dale. es la ley de derechos del paciente, en realidad, Ok. que aplica no solamente para la historia clínica de los psicólogos, sino también para lo de los médicos. Cualquier profesional de la salud tiene una ley de ejercicio profesional y la ley de derechos del paciente especifica qué se hace con la historia clínica. Bien. Esto abre un montón de debates. Primero, la historia clínica, todo profesional de la salud tiene dos. Una que se llama historia clínica paralela y la historia clínica legal. ¿sí? A ver, La historia ¿qué sería? clínica Claro. paralela es el cuaderno, ¿no? Donde uno anota, por ejemplo, bueno, hoy trabaja conflictos con su mamá porque no ordena la habitación. Pero eso ¿sí? lo sabe. El chisme. Ok, lo sabe el profesional. Exacto, es lo que No es- la dinámica de la consulta. Y en la historia clínica lo que se anota es trabaja conflictos vinculares con su madre. Eso sí lo puede saber el Eso paciente. va a la historia clínica. El paciente lo sabe porque es el que relata su historia. Claro, exactamente, ¿no? sí, sí, Él obvio. conoce su historia. Ahora, Me refiero, digo, eso está en la historia clínica que vos le entregás. Claro, Ponele. porque las entradas de la historia clínica son más breves. Claro. Uno no hace 3 páginas de historia clínica, no Sí. cuenta toda la historia y demás. Hay otro documento que es la anamnesis, donde uno va recabando datos de acuerdo a patologías anteriores, historial de medicación que tomó, antecedentes familiares, si fuera necesario, porque no todos los procesos psicológicos son iguales. Está bien, pero te voy cortando. Pero ¿a todas esas historias puede acceder el paciente o a algunas no? De las que dijiste A hay la dos. legal, sí. A ver, la historia clínica, la del paralela, la del paralela, cuaderno, son apuntes. la hacemos juntas, son apuntes y lo hacemos juntos a la vista del paciente. Muchas veces el paciente te dice, ¿qué estás anotando? Mira, anoté esto, esto y esto. Ay, pero hay cosas que vos Lo podés como trabajamos en psicóloga no decirle, pero porque no tiene por qué saberlo. Sí, pero a ver, no necesitas anotarlo, los interrogantes que a vos se te abren como terapeuta, de acuerdo al marco teórico del que trabaje. Ya he dicho acá varias veces que existen muchos marcos teóricos psicoterapéuticos. En mi caso, que mi manera de trabajar es más psicoeducativo, a mí me gusta que el paciente entienda el porqué de las intervenciones, el por qué vamos a tomar cierto camino, cuáles son los interrogantes que se van abriendo. Ok, ¿qué pasa con un paciente que su salud mental no es la adecuada o por ahí está para un nivel de más de psiquiatría, pero Sí. hablo yendo desde tu caso, Sí. Y que por ahí no le, según tu mirada, no conviene que sepa o sí lo Claro. puede solamente saber un familiar, Claro. alguien que esté a cargo, eso puede pasar. Sí, y de hecho está en esa ley de derechos del A ver. paciente que el paciente puede no querer saber toda la información. Por ejemplo, ante el caso de una enfermedad terminal, Sí. el paciente puede querer no saber cuánto tiempo le queda de vida. Porque le puede generar ansiedad, porque le puede llevar a tener conductas impulsivas, por ejemplo. Y muchas veces cuando se da el diagnóstico, se da el plazo de vida que normalmente es esperable para esa patología. Pero en la ley del derecho de pacientes dice que el paciente puede no querer saberlo. Bien. Y está en su derecho. Yo tengo una psicóloga y me quiero cambiar a a un psicólogo. La historia clínica mía de psicológica, ¿se la tiene que pasar al otro No. psicólogo o un resumen? ¿Cómo sabe? ¿Por No. qué? No, a ver, el paciente me puede pedir la historia clínica, Sí. como bien dice el video, y con eso hacer lo que quiera, Bien. ¿sí? Pero en realidad es conveniente que cada profesional arme su historia clínica, porque yo trabajo con el relato del paciente y vos los mismos eventos los contás distintos cada vez de acuerdo a lo que se te hace figura y vayas a resignificar cada vez. Entonces, cuando el paciente dice, no, pásame la historia clínica que así se la llevo al otro profesional, eso es pereza.
vos tenés que hacerte cargo de tu tratamiento y contarle al otro profesional qué es lo que querés trabajar y dejar que el otro profesional arme su propia anamnesis y vea desde su marco teórico cuáles son las saliencias a trabajar, porque no todos trabajamos igual. Mirá vos. Sí, yo te quería preguntar exactamente de qué estamos hablando, porque a mí me queda clarísimo cuando el médico es un médico clínico y yo voy a la consulta y él está anotando todo el tiempo en eso que es mi historia clínica. Claro. Lo puedo pedir, no te lo dan con facilidad. A mí me tardaron en la Trinidad como 2 meses para darme mi historia clínica. Es decir, no es habitual. Que está digitalizado. Ahora, y demás, la psicóloga o los psicólogos anotan, eso lo he visto siempre. Ahora, jamás todo esto lo hacen en otro momento. ¿Por qué no te dice ningún psicólogo, che, mirá que vos tenés acceso y tenés derecho a tu historia clínica? No lo dice nadie. Claro. Bueno, a ver, en realidad la historia clínica muchas veces no tiene sentido pedirla. En realidad, justamente... ¿Por qué no? Es central, es mi salud. Sí, tal cual, pero no es lo mismo que la historia clínica del médico al que vos vas y anota tu peso. No sé, por ejemplo, es más claro en los niños, ¿no? Cómo evoluciona el peso, la altura, ¿no? Y demás de ese niño, o todos los índices de laboratorio que te va pidiendo, o incluso cuando vas al psiquiatra que te pide laboratorio si va evolucionando. Tal vez en la historia clínica de psicólogo. A ver, en la historia clínica del psicólogo, tal vez vos tenés 3 o 4 meses que lo que evoluciona, se llama evolucionar la historia clínica, anotarlo cada vez, trabaja conflictos vinculares. Y tal vez son entradas de lo mismo porque es lo que viene a trabajar y uno anota las estrategias terapéuticas que le sugieren. ¿Por qué? Porque si el paciente no sigue las prescripciones terapéuticas, yo puedo dar por terminado el tratamiento, porque no hay tratamiento. Si no sigue prescripciones terapéuticas, el paciente se puede estar poniendo en riesgo, por ejemplo. Sí, Anabela, perdón. Te lo puede pedir un familiar, no sé si te lo pregunté, el familiar, y no el paciente, el familiar, porque quieres... No lo siempre puede pedir, es personal. Siempre es personal. Y no lo puede pedir la escuela, no lo puede pedir un abogado, en todo caso lo puede pedir un juez. Lo que se puede pedir es un informe, se puede pedir una certificación de que la persona acude a sesiones de psicoterapia, ¿sí? Pero es confidencial. ¿Sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, dramático, una urgencia médica, alguien está en su casa, tiene un brote psicótico, un familiar pide una ambulancia psiquiátrica, un psiquiatra de guardia autoriza que esa persona vaya internada, ese psiquiatra puede pedir a la familia información de quién es el psiquiatra que está atendiendo, llamarlo, pedirle el historial. ¿Cómo sería la dinámica ahí? Eso es hermoso para trabajarlo, porque en realidad, si yo veo que el paciente tiene síntomas o signos de que puede hacer una ruptura psíquica que lleve a una patología más grave, yo tengo que incluir en el tratamiento, en la alianza terapéutica, a un referente. ¿Sí? Que lo consensuás con el paciente, porque muchas veces no es la persona que vos te imaginás la que puede contener eso. Porque a veces vos iniciás un tratamiento farmacológico y la familia no está de acuerdo. Y sin ese tratamiento farmacológico el paciente está en riesgo, por ejemplo. Entonces tenés que buscar otro referente, que puede ser un amigo, que puede ser un profesor, que un hermano. ¿No? Claro, exacto, ¿no? Entonces, ¿quién es el referente? Y uno en la historia clínica tiene los datos de los contactos de emergencia. ¿Ese amigo, por ejemplo, de datos de emergencia, puede pedir? No, la puede pedir si tiene una autorización por escrito, ¿sí? Con firma y documento y demás, del paciente. Uno le puedo entregar la historia clínica. Sí. Me parece más importante la historia clínica de tu salud. Mira, vos te vas a Salta a laburar. Me pasó a mí, me agarró un infarto en Salta. Yo tengo que tener acá mi historia clínica, ¿entendés? Entonces, antes de que te intervengan, doctor, yo tengo todo esto, porque yo no tengo por qué acordarme de memoria todo lo que me pasó en la historia de mi vida, todas las dolencias que tuve, la medicación, por ahí te acordás, pero qué alérgico a qué, tantas cosas hay. Los nombres técnicos, los nombres técnicos del laboratorio. A ver, lo ideal. Pero ¿por qué hay, perdón, la pregunta es, ¿por qué hay tanta reticencia todavía a entregarte la historia clínica de tu propia salud? Claro, no debería, menos como decís vos en las grandes clínicas, que está digitalizado además, ¿no? Que es apretar un botón, es extraerla y ya está, ¿no? Digo, a ver, te termino esto que decías vos, ¿no? Con la patología grave. Por ejemplo, yo no tomo casos si no puedo tener comunicación con el psiquiatra tratante. Claro, para mí es fundamental armar equipo terapéutico, ¿no? Porque entonces entre profesionales sí, mira, lo vi, presta atención a esto, vos trabajaste sobre este aspecto y demás, y le das una atención más integral al paciente y no llegas a enterarte en un momento de riesgo, ¿no?
Con la historia clínica hay un montón de matices interesantísimos para hablar. Primero, que había un proyecto de ley para unificar historia clínica, ¿no? Para que haya una base de datos nacional donde todos los profesionales de salud entremos a un sistema, evolucionemos esa misma historia clínica y todos los datos estén centralizados. Si viste a un endocrinólogo en un consultorio privado, si viste a un médico en un hospital, que todo esté ahí, ¿bien? Eso ahí, la privacidad, ¿qué onda? Ese es el problema. El tema es la seguridad de los datos. ¿Quién te lo garantiza? Exacto. Ya hubo muchos casos de grandes sanatorios donde supuestamente tiene mucha protección la historia clínica y sin embargo se ha violado esa protección y han trascendido historias clínicas por ahí de famosos que se han internado, por ejemplo, sin autorización, ¿no? De hecho, es muy comentado entre profesionales de salud mental si usan historia clínica digital o no. Yo sigo usando papel. ¿Por qué? Porque vos no sabés en qué servidor se aloja esa historia clínica de ese paciente y si esa empresa que te provee el servicio de historia clínica digital va a seguir funcionando dentro de 5 años y cuando deje de funcionar, ¿qué va a pasar con esas historias clínicas? ¿Y yo puedo pedir que mi historia clínica, no sé, digamos como no sé si es para resguardarla? Para resguardar tus datos, sí. Y eso lo podés consensuar con el profesional. Digo, a ver, cualquier usuario, paciente. No la prefiero y ahora hay otras herramientas que a mí me preocupan muchísimo más y tienen que ver con lo que ustedes estaban hablando ahora, es que se venden, ¿no?, unas aplicaciones que los profesionales pueden instalar en la computadora y te dicen, bueno, vos concentrate en escuchar al paciente que las notas la toma la inteligencia artificial. ¿No? Entonces, la inteligencia artificial te hace la transcripción de la reunión, como reuniones laborales, que ya se usa, ¿no?, esa herramienta, y a mí me parece un espanto, porque digo, ¿dónde va toda esa información? Esa es la pregunta, ¿dónde va? ¿A qué bases de datos va? Uno no tiene que ser perezoso cuando es profesional, uno tiene que aprender a tomar notas, tiene que aprender a pescar cuál es el dato que necesito y correcto. Pero eso no tiene que ver con la pereza, voy a ponerme de abogado del diablo, tiene que ver con que algunos profesionales pueden creer que mientras toman nota dejan de prestarle atención al porque cliente. Es un entrenamiento que uno tiene que hacer, no tiene que ser perezoso con el entrenamiento de habilidades clínicas. Ahora, por ejemplo, si yo me pasó, por ejemplo, yo fui a llevarle a mi médico todos los estudios que me hice. Entre que transcribió todo lo que le mostré, más todo lo que le conté, tardamos 45 minutos. Y yo pensaba, digo, esto es del siglo XVII, ¿no? Ahí alguien en un escritorio con una vela, o sea, me pareció absolutamente atrasado, porque si esa persona hubiera habido algún tipo de aplicación donde mientras yo le mostraba algunos estudios y me iba haciendo esas preguntas, fueran grabando y rellenando ese historial, a lo mejor otra persona hubiera sido atendida antes. Bueno, ahí está otra vez, volvemos al costo de la salud y al tiempo que los médicos dedican al acto médico. El acto médico es mucho más allá del tiempo que el paciente está presente del profesional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está perfecto lo que vos decís, pero si después tus datos trascienden, ¿no? Y vos de repente estás desayunando y ves en el noticiero, trascendía un estudio de Lola Cordero que indicaría que tendría este problema de salud y tampoco te va a gustar. Bueno, ¿y por qué no hay? Pero tenemos códigos de seguridad. A ver, vamos por partes. No, me sigo poniendo de abogado del diablo. Digo, tenemos códigos de seguridad, las tenemos para armas nucleares, no las vamos a tener pero para no aparecen todos los días un código de barras, un número con letras, que sea un código de tal manera que eso trasciende y no tiene mi nombre y apellido. Y además está en juego la ética del profesional y de los periodistas. ¿No? Tampoco dejemos de lado esto, porque todavía somos seres humanos. La ética del periodista que va a publicar eso y la ética del profesional que coló eso también está en juego. No lo desdeñemos. Absolutamente, pero fíjate que hoy todos los videos que ustedes pasaron, ninguno era de un profesional periodista. Hoy para divulgar datos no necesitas ser profesional periodista. La verdad que no. Necesitas un dispositivo en la palma de tu mano nada más. Sí, Mónica, perdón. Mónica. Repercusión que lo de un periodista. Perdón, Mónica. Quería saber cómo te garantizás esto cuando das el sobre, lo haces frente a un tercero, ese sobre cerrado, cuando te piden la historia clínica, tatet, pero el otro puede decir nunca me la dio. Claro, a ver, es una copia foliada, sellada, ¿no? El sobre se sella, ¿no? Cuando se cierra. Vos tenés la original, vos lo que haces es una copia de la historia clínica. La original tiene que quedar por hasta 10 años después del tratamiento en poder del profesional. O sea, te la puede volver a pedir. Exactamente, sí, después se destruye. ¿Y qué haces? ¿La sellás? Ese sobre madera lo tenés que sellar con tu número de matrícula. Se sella y cada entrada de historia clínica, además, que eso es lo que tienen que asegurar los sistemas informatizados de historia clínica, cuando vos haces una entrada de historia clínica, después tenés que completar con una raya, porque vos no podés agregar datos después a esa entrada, ¿sí? Porque si no se vulnerarían datos, ¿no? Entonces, como un contrato. Completás esa entrada con líneas y sellás al final de cada entrada. Como en
documentos legales, cuando queda un espacio en blanco, se raya Exactamente. de tal manera que nada pueda añadir. Perdón, recién dijiste cuando alguien fallece, no sé si lo preguntamos, pero bueno. no, cuando alguien fallece, pregunto. Me viene a la mente, ¿dale? no era de psicología, No, pero dale. Débora, la periodista. Débora Pérez Volpi. Pérez Volpi. Pérez Claro. Volpi, Bueno, ahí que desapareció justamente- inmediatamente. ¿Cuánto tardaron? Creo que tardaron... Me tomo de ahí, cuando fallece alguien, Claro. en este caso en la terapia, ¿quién puede pedir Claro. no sé, su Bueno, historial? a ver, Porque la persona no está, por Ahí supuesto. depende si el caso está judicializado o no, si se requiere autopsia Ponele o no, que no, y demás. porque Ponele que quieren saber cuál es la Mira, historia. Normalmente la historia clínica ahí no tiene sentido darla. Sí bien. se puede hacer una reunión con los familiares y Ah. en todo caso tener una charla con los familiares con bien. mucho respeto por la persona Claro. fallecida, porque en definitiva vos le seguís debiendo confidencialidad y Claro, respeto a ese sí, espacio. sí. Porque si había algo que trabajar de riesgo previamente, si hubiera sumado a alguien a tiempo a la alianza terapéutica, como te digo, y eso hubiera sido abierto. Me quedaba pensando esto que decía Sergio, esto de cuando viajaste, digo, de tener Claro. tu historial, tu historia. Pero también está es 50 y 50, digo, también está en la responsabilidad nuestra de tenerlo, ser el teléfono como papel, digo, saber que hay una ley, che, quiero saber porque me puedo viajar y ¿cómo le digo? Mirá, me pasa que tengo esto. Claro. Digo, es responsabilidad también de uno poder pedirlo y ya tenerlo en un teléfono, en este caso, ¿no es cierto? Sí, a ver, eso es cierto, pero también convengamos en esto. Dale. Cuando hablamos de salud, de temas de salud, hablamos de multideterminantes, ¿sí? Cada vez que aparece un síntoma no es causa y efecto de algo, ¿no? Claro. Entonces, que vos tengas tu historia clínica no quiere decir que eso que te está pasando ahora tenga necesariamente relación con algo que te pasa previamente. Vos sí podés informar si estás tomando alguna medicación o Está si bien. dejaste de tomar alguna medicación y demás, pero la realidad es que la responsabilidad de cada profesional tratante es responder e investigar sobre lo que está pasando ahora con el paciente Claro. y hacer su propia consideración profesional, porque al anterior también se le pudo haber pasado algo de largo, Sí. Claro. Sí. ¿no? Espera, antes que nada, recomiendo este libro, está buenísimo. ¿Me contás con qué nos encontramos? Se encuentran con el primero de la colección Psicotips para sanar del Fondo Editorial. Este es Construyendo una autoestima segura y es un cuaderno de trabajo. Ya en marzo va a estar el próximo sobre estrés y ansiedad. Ahí está, dice, ¿alguna vez te preguntaste por qué no sos capaz de amarte como amás a los demás? Ay, qué pregunta, Qué divino. que no tengo la Hay respuesta. que llenarlo. ¿Por qué cuaderno de Sí, trabajo? porque mira, tiene Foto de el titular tu para que ente. completes ahí. Le damos yo le doy Sergio el mío. Llénelo, arranque ahora, Tenía Sergio. tres en casa, así que se los Empiece por el final, Claro. por el final, Sergio. Tenemos que despedirla, sí, gracias. Un aplauso, Anabela Serventi, psicóloga que nos ayudó hoy con este tema. Muchas gracias por estar acá. Seguimos, con mucho